Muy buen día, cordial saludo para todos. Otro día más que el Señor nos regala y estamos aquí en esta tierra, ¿verdad? Disfrutando y aprendiendo, disfrutando el tintico de la mañana. Les invito a tomarse el tinto. Delicioso. Bueno, hoy continuaremos. Estamos en el estudio de las dispensaciones, estamos ya en la sexta dispensación y en este momento también en la tercera parte de esta dispensación. La sexta, tercera parte. Recordemos en la clase anterior, en el estudio anterior vimos sobre las 7 iglesias que hablan en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Entonces, hoy estaremos viendo algo sobre el arrebatamiento. Les invito a que cantemos en nuestros himnarios el himno número 546, 546, un día Cristo volverá. Cristo volverá, es la promesa del Señor, tal como fue así vendrá, y su pueblo ha de ver al Salvador. Muy pronto sí, Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo, verá adorar, el Rey vendrá, los suyos arrebatará. Los mensajeros del Señor anuncian que Jesús vendrá. Señales hay alrededor, y vendrá y a los suyos llevará. Muy pronto sí, Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo, verá adorar, el Rey vendrá, los suyos arrebatará. En busca de su Rey vendrá, con toda gloria y honor. Su iglesia esperando está, y aclamará con gozo a su Señor. Muy pronto sí, Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo, verá adorar, el Rey vendrá, los suyos arrebatará. Oh, bienvenido Rey Jesús, tu iglesia te espera ya. Muy pronto han de ver la luz y gozar en tu presencia siempre allá. Muy pronto sí, Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo, verá adorar, el Rey vendrá, los suyos arrebatará. Muy pronto vendrá el Señor por los suyos y nos arrebatará, si es que no nos llama antes a su presencia, ¿verdad? Son dos hechos que para muchos o para nosotros va a ser definitivos.
o nos lleva cada uno a su presencia, como ha ocurrido con aquellos que ya están en su presencia, o el día y la hora que nadie lo sabe por su iglesia, el arrebatamiento, ¿verdad? Entonces tenemos que estar preparados. Y precisamente hoy vamos a ver el tema del arrebatamiento. Terminemos con el tintico. Bien, entonces vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Hoy una vez más, gracias por la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, porque a través de este gran sufrimiento y de esta gran obra, nos ha dado la salvación por causa de nuestra naturaleza humana pecaminosa. Pero hoy, Señor, una vez más, estudiamos tu palabra, aprendemos y te pedimos sabiduría, te pedimos entendimiento, que comprendamos, Señor, con claridad y que en nuestro corazón quede todo aquello que nos traes. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, entonces nos acercamos al tema que muchos desconocen o desconocemos en algunas cosas, que nos inquietan y al mismo tiempo para muchos les asusta, ¿verdad? Porque hay mucha gente que no quieren saber del futuro, no quieren saber las verdades de lo que hay en la palabra del Señor acerca de los tiempos futuros, pero que son realidades. Lo que está en la palabra es una verdad. Muchas cosas que se predijeron ya se cumplieron y hay otras que están por cumplirse, ¿verdad? Entonces, esta sexta dispensación que estamos viendo va a tener en su final, prácticamente su final ya es con el inicio o prácticamente con el arrebatamiento, ¿verdad? Recordemos que cada dispensación que hemos visto termina con los juicios de Dios, porque Él nos da todo, hace pactos, nos ofrece, qué delicia, qué rico, pero nosotros no cumplimos y viene entonces la desobediencia, pero luego viene la disciplina, viene el juicio de Dios y aquí esta no es la excepción, esta sexta dispensación, cuando sea entonces al final el arrebatamiento, ¿verdad? Este arrebatamiento decimos que está por cumplirse. Y ojo, mucho cuidado, no sabemos el día y la hora, eso tenemos lo que tenemos que tener claro. Por eso es que tenemos que estar preparados. Entonces, se reveló, fue apenas en el Nuevo Testamento. Para el Antiguo Testamento no se dijo nada sobre el arrebatamiento, solo en el Nuevo Testamento y ahora en Apocalipsis que fue revelado a Juan, ¿verdad? Entonces, ahí comienza el juicio de Dios que está escrito en el Apocalipsis. Y también lo podemos ver algunos adelantos que se hicieron. Miremos en Primera de Tesalonicenses 4:13. Interesante, que ya había pautas sobre lo que va a suceder. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13, hay un título aquí que dice la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y esa es la misión de nosotros, llevar este mensaje y que nos ayudemos mutuamente en nuestra vida espiritual para crecer y mantenernos firmes en el Señor para este día, el día del arrebatamiento. ¿Cuándo es? No lo sabemos. Vuelvo y lo digo, eso está
más que trillado, ¿verdad? Pero también en Primera de Corintios, busquemos Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51. 15, 51. Dice así la palabra del Señor. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, estamos aquí en esa carrera y llegará el momento en que ya no tendremos ni muerte, ni este cuerpo que se corrompe, ¿verdad? Va a la tierra y se convierte nuevamente en tierra. Dice que seremos transformados en un cuerpo incorruptible y ya no habrá muerte, sino seremos para una vida eterna. Dicho en la palabra, ¿verdad? Entonces, este acontecimiento dice que, básicamente, el Señor vendrá en el aire, dice que vendrá en las nubes. No sé si alcanzaremos a verle realmente, dice que vendrá en las nubes, y en ese momento los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? Todos los creyentes que se han adelantado. Luego los que estamos vivos seremos transformados. Un cuerpo celestial, un cuerpo incorruptible, y todos al final seremos arrebatados para estar con el Señor para siempre. Debemos tener en cuenta ese detalle. He escuchado a muchos, incluso predicadores, que dicen rapto, el rapto de la iglesia. Eso no es correcto. No hay que confundir rapto con arrebatamiento. Hay que tener en cuenta eso, y lo hemos leído en la palabra. Arrebatamiento, la palabra más larga, arrebatamiento. Rapto, ¿verdad? Encontré en el diccionario, rapto dice: delito en el cual se sustrae o se retiene a una persona a la fuerza o mediante engaño con el fin de menoscabar su integridad sexual. Entonces, esta palabra rapto fue utilizada desde hace mucho, cuando más que todo se utilizaba para las mujeres, porque las mujeres eran raptadas para utilizarlas en su integridad sexual. Entonces, y era a la fuerza, ¿verdad? Por engaño y tantas cosas. Entonces, ese es el rapto, y el Señor no va a hacer eso con nosotros. No vamos a ser raptados, muy claro. Como el término coloquial, ¿verdad? El castellano es muy rico en palabras y cada una tiene su significado. Lo mismo que secuestro. Secuestro es otra palabra que no cabe aquí en este mensaje. Secuestro es cuando retienen a una persona, ¿verdad? Y la mantienen amarrada, torturándola también por un tiempo, a cambio de ¿qué? Que devuelvan un dinero, a cambio de algo, de un propósito. Entonces torturan a una persona para luego devolverla si se les cumple con lo que piden, ¿verdad? Eso es un secuestro, diferente de un rapto. Y diferente el arrebatamiento, que el arrebatamiento es acción con la intención de salvar. Ah, qué interesante. Eso es lo que todos anhelamos y queremos, ¿verdad? Que el Señor nos lleve, porque ya tenemos la salvación, pero para completar esa gran obra, nos vamos de esta tierra a la vida celestial, ¿verdad? Entonces, la persona siente un placer, siente una alegría,
intensos. La persona no puede pensar ni sentir nada más. Claro, eso va a ser en un instante. Entonces, estamos aquí, todos debemos imaginarnos ese momento. Estamos tranquilos, por ahí disfrutando. Ojalá se entre un rato, no sabemos. Y va a haber un cambio en nuestra vida. Ese va a ser nuestro cambio de este cuerpo a un cuerpo celestial y a una vida diferente. Y aquí dice que no vamos a sentir, pues, no, va a ser indescriptible ese momento, ¿verdad? Entonces debemos estar siempre atentos. El Señor viene por su iglesia y lo dice en su palabra. ¿Y por qué? Porque muchos eventos ya se cumplieron. Desde Daniel se escribió muchas cosas. Recordemos la estatua que Daniel interpretó y que dijo todo cómo iba a suceder y está sucediendo. Muchas cosas ya se cumplieron. Entonces estamos en este momento en la sexta dispensación, cuando en cualquier momento va a suceder el arrebatamiento, ¿verdad? Entonces que tengamos claro esos detalles. Después viene, ya sucedió el arrebatamiento, los que no fuimos o los que se fueron. Bueno, los que no fuimos, ¿verdad? Hay que estar seguros porque estamos con el Señor. Pero los que se quedan aquí van a tener un periodo de la gran tribulación. Tribulación es un periodo de tormento, de congoja, de persecución. Lo estamos sintiendo un poquito, ¿verdad? Ahora con ese cuento de la vacuna, hay que vacunarse. Ahora el que no se vacune no tiene carnet. Entonces el que no tiene carnet no va a tener derecho a nada. Ya con eso estamos viendo los inicios de muchas cosas que vienen. Que para salir a otro país, el carnet de vacunación. Vas a entrar a un restaurante, el carnet de vacunación. O sea, ya estamos viendo implícito de pronto el sello de la bestia, ¿verdad? El 666. Pero bueno, ese no es el tema en este momento. Pero vamos a ver sobre la gran tribulación. Recordemos en el libro de Daniel, en el capítulo 9, versículo 20 al 27, sobre él habla sobre las 70 semanas, de las cuales ya miramos, y pueden mirarlo nuevamente, leerlo, ya se cumplieron 69. Falta una semana. Una semana que es de 7, pero acá bíblicamente son 7 años. Entonces se habla semana de años. Esos 7 años van a ser después del arrebatamiento. Entonces, Dios manifestó este futuro, en la cual Dios manifestó su plan futuro de las primeras 69 semanas, o sea, 483 años, se cumplieron hasta la muerte de Cristo. Hasta ahí vamos y se cumplió lo que dijo Daniel. La destrucción de Jerusalén. Y bueno, queda esta semana de 7 años que dice en Daniel 9:27, vamos a leerlo. Daniel 9:27. Dice, y por otra semana, es la que nos falta, ¿verdad? Confirmará el pacto de muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado que derrame sobre el desolador. Aquí estamos entonces mirando esa semana que no se ha cumplido. Ojalá que no sea para nosotros, ¿verdad? Ya no vamos a estar realmente. Y vendrá, dice que se supone un príncipe romano. Podemos imaginar cuál es ese príncipe romano, que tiene mucho poder, ¿verdad? Y que en ese momento va a ser identificado como el anticristo. Y hará un pacto con Israel. Arrebatamiento, los que quedaron. Entonces, bueno, vamos a hacer un pacto. El anticristo con el pueblo de Israel, que es el pueblo escogido de Dios en ese momento. Ya nuevamente el Señor retoma al pueblo de Israel después de todo lo que ha pasado, ¿verdad? Entonces, en esta semana se parte en dos partes iguales. De esos 7 años serán 3,5 iniciales y 3,5 finales. Y para esos 3,5 iniciales va a ser el pacto del anticristo con el pueblo de Israel, que le va a permitir, ¿verdad? El anticristo, que es el que tiene el poder en ese momento, va a permitir que el pueblo de Israel haga lo suyo. Sus sacrificios, todo lo que ellos a bien tengan, ¿verdad? Entonces, lo que leímos en Daniel 12:11,
Aquí vimos, acabamos de leer que dice, en 9:27, y por otra semana confirmará el pacto de muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Está hablando de la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. O sea, que en la mitad el anticristo no cumple con lo que pactó desde el año cero. A la mitad va. Y ahora miramos en Daniel 12:11. Dice, y desde el tiempo que se ha quitado de continuo el sacrificio, aquí estamos hablando nuevamente, en la mitad, ya, y desde el tiempo que se ha quitado de continuo el sacrificio, hasta la abominación desoladora habrá 1290 días, los 3 años finales. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, y tú irás hasta el final y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Entonces, vamos a ver este periodo de 7 años dividido en dos. La primera etapa va a ser la tribulación, algo de paz, algo del pacto, pero cuando se rompa ese pacto, aquí lo leímos, vendrá entonces no solo la tribulación, sino la gran tribulación. Y entonces es el sacrificio abominable que ofrecerá el anticristo en el templo. Ya ahí sí se tomará definitivamente las riendas a hacer todo lo que, como dice uno, le venga en gana al anticristo, ¿verdad? Entonces, en la gran tribulación va a haber desolación, no quiero ni imaginar. Mejor ni imaginemos, porque lo que estamos pasando es nada de lo que vendrá en la gran tribulación, ¿verdad? Pero es un abrebocas para que pensemos y nos imaginemos, tratemos de dilucidar cómo será la tribulación y luego la gran tribulación. Por eso, amigos que no han hecho decisión de fe, es el momento de recibir al Señor Jesús como su Salvador personal, asegurar la salvación. Y estuve viendo una película anoche sobre el arrebatamiento y es interesante mirar, ¿verdad? Toda la gente en el común, para allá, para acá, normal. Pero cuando viene el arrebatamiento, entra el miedo, ¿verdad? Los que se van, ya desaparecen. Pero los que quedan aquí, ahí, es esa incertidumbre, ¿verdad? Como ese sinsabor que ya no, ya el momento pasó. Ya los que el Señor llevó están en los cielos. Pero ellos ya quedaron aquí como si hubiese habido un filtro. Entonces viene esa desazón, ese desespero. ¿Por qué yo no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Comienzan los interrogantes. Ojalá que no nos toque ese momento. Ojalá que todos, amigos, en sus corazones haya el hacer decisión de fe. Y cuando el Señor venga por su iglesia, se haremos arrebatados, ¿verdad? Entonces, que después del arrebatamiento vendrá ese periodo de tribulación de 7 años. Hay que tener en cuenta eso. Y 3,5 medio tranquilos y 3,5 total definitivos, que son de gran tribulación. Entonces, el anticristo se sienta en el templo, inicia una gran persecución contra el pueblo de Dios y, no siendo Dios, se hace llamar Dios. Entonces, va a ser un tiempo terrible. Hay mucho por hablar sobre este tema, hay mucho más, ¿verdad? Y vamos a ver un poquito acá sobre el libro de Apocalipsis, que es donde está. Y vamos a seguir viendo mucho más. Este tema da para más porque falta terminar la sexta y luego la séptima dispensación, ¿verdad? El Apocalipsis, que es la revelación de Juan, que estuvo allá aislado en una isla, aislado en la isla. Entonces, deben suceder muchas cosas, como lo dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Apocalipsis 1:1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dice, las cosas que sucederán pronto. Claro, para nosotros de pronto es mucho tiempo, pero para el Señor no, porque para el Señor dice que un año es un minuto, un segundo, una hora son como 1000 años, para nosotros es lo contrario, ¿verdad? Entonces, en cualquier momento, no tenemos que ponernos a pensar qué día, a qué hora. Pronto. Dice que pronto, ¿verdad?
Entonces, y nos da una manera de entender el libro de Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 19, una división en tres partes, ¿verdad? 1:19 dice: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Interesante. Entonces dice, escribe las cosas que has visto. Para el apóstol Juan y lo que vemos es lo que pasó en el siglo I. Luego dice, las cosas que son, o sea, la época de la iglesia, las que son del siglo II al siglo XXI, y estamos ya nosotros en este momento ahí en la cúspide de esta fecha. Y dice, y las cosas que serán después de estas, que es la época del fin, el futuro, lo que estamos por ver, ¿verdad? Y que ya se nos ha dicho, se nos ha contado, pero no queremos creer. Difícil, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 1 de Apocalipsis trata la visión de Juan, lo que vio Juan acerca del Señor Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. Los capítulos 2 y 3 acabamos de ver las 7 iglesias, ¿verdad? Que tipológicamente presentan todo lo que es la iglesia por todos estos años hasta el arrebatamiento. De los capítulos 4 al 19 son todos los acontecimientos tanto en el cielo como en la tierra y durante el periodo de tribulación. Todo esto va a ser que está escrito del capítulo 4 al 19 de Apocalipsis. Y finalmente, los dos capítulos 20 al 22 es la dispensación del reino milenial. Que eso al final lo veremos, ¿verdad? Va a venir el juicio final y el estado eterno. Ahí termina y ahí está por cumplirse todas estas cosas. Entonces debemos estar preparados. Listos, ¿verdad? Bueno, entonces hoy terminamos este mensaje y seguiremos mirando más cosas en nuestro próximo encuentro. Hoy vamos a cantar, tengo aquí el himno 555. Le veremos que concentrémonos en las letras de estas canciones, ¿verdad? Que es algo que va con el tema en este momento y que estemos seguros que participamos de todas las cosas bonitas del Señor. Le veremos 555. Los cielos se abren con gloria indecible, los astros aplauden, triunfante fulgor, destellan las nubes, luz indescriptible, y en gran majestad desciende el Señor. Vendrá Jesucristo y le veremos cara a cara en toda su gloria. Vendrá Jesucristo y le veremos cara a cara. Jesús, el Rey y Señor, brillante esplendor, rodeará su venida. En ese instante Cristo nos reunirá. La gran esperanza será ya cumplida. Veremos su rostro y nos llevará. Vendrá Jesucristo y le veremos cara a cara en toda
su gloria. Vendrá Jesucristo y le veremos cara a cara. Jesús, el Rey y Señor, con son de trompeta y gran voz de mando, los muertos en Cristo ya resucitarán, y los que vivimos también transformados con él gozaremos vida eterna. Vendrá Jesucristo y le veremos cara a cara en toda su gloria. Vendrá Jesucristo y le veremos cara a cara. Jesús, el Rey y Señor. Bueno, qué bien. Soldado advertido no muere en guerra, ¿verdad? Bueno, continuaremos. Entonces vamos a tener una palabra de oración. Gracias, bendito Dios, por tu amor. Gracias por tu palabra. Gracias por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy pues ponemos este día en tus manos, Señor. Cuídanos y protégenos y todo lo que hagamos bajo tu cuidado. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, quedamos despedidos y hasta la próxima ocasión. Que el Señor le bendiga.